Vamos a explicar el TPC, que trata sobre calefacción de paneles radiantes. Siguiente, por favor. Siguiente diapositiva. Bueno, el proyecto está ubicado en la ciudad de Buenos Aires y consta de un edificio de 11 pisos, un edificio de viviendas con una planta tipo que se repite del piso 2 al 10, que se compone de un departamento al frente y otro departamento al contrafrente, y cada uno de estos departamentos tiene 2 dormitorios, un toilet, un baño, un living y una cocina lavadero. El sistema de calefacción se diseñó como un sistema central por techo radiante para el frente y como un sistema individual por losa radiante para el contrafrente. Siguiente diapositiva. Acá vemos la distribución de la planta tipo que ya expliqué, con el departamento al frente y al contrafrente. Siguiente. Bueno, y acá podemos ver el listado de los pasos a seguir para el dimensionamiento. Primero se arranca por el balance térmico para calcular la pérdida total de calor, después se calculan unas temperaturas, luego se verifica el parámetro de diseño para ver si se cumple con los estándares de confort y luego se dimensionan los componentes. Nosotros vamos a explicar vamos a arrancar por el dimensionamiento del sistema central por techo radiante y vamos a explicar el dormitorio número 1 que corresponde al que está marcado como circuito número 1 en la imagen. Siguiente. Bueno, voy a explicar ahora el balance térmico para este local. Primero se calcula la pérdida por transmisión del local. En la tabla se ven los distintos cerramientos que componen este dormitorio con sus materiales, y en la columna 2 y 3 se ven las dimensiones de cada uno de estos cerramientos. Con estas dimensiones se calcula la superficie total, después la superficie neta, ya que a una de las paredes se le resta las dimensiones de la ventana. Después en la columna 6 están los coeficientes de transmitancia térmica según el material de los cerramientos, y en la columna 7 la variación de temperatura, como la diferencia de temperatura interior y exterior del aire. Y con la columna 5 de superficie neta multiplicado por el coeficiente de transmitancia y la variación térmica, obtenemos en la columna 8 la pérdida por transmisión. Se obtiene un total sumando los valores de la columna 8, ¿no? Luego a esta pérdida por transmisión se le puede se le puede adicionar un suplemento por orientación, pero en este caso, al estar ubicado el local al noroeste, que es la orientación que mayor luz solar recibe durante el día para el hemisferio sur, este porcentaje es 0. Entonces, el total de calor por transmisión solo corresponde al subtotal de 6,95 que se da en la tabla. Luego se calcula la pérdida por infiltración por 2 métodos. El primero es el método de infiltración o método de las hendiduras, que calcula el volumen de aire que se filtra según la carpintería. En este caso hay una sola ventana y se calcula este volumen. Y además hay otro método que es el método de renovaciones, que depende del tipo, uso
y ubicación del local, que se calcula como el volumen del local por un coeficiente de renovación. De estos dos métodos, entre el método de infiltración y el método de renovación, se opta por el mayor. Y luego sumando el método de transmisión y el método de infiltración, se obtiene la pérdida de calor total de 1184 watts. Siguiente. Bueno, acá se muestran los pasos de cálculo del balance térmico que recién expliqué, con la fórmula de la pérdida de calor por transmisión, después el suplemento por orientación del local, luego los dos métodos de infiltración, que es acá se indica que se opta por el mayor, luego la suma del total de pérdida por transmisión e infiltración, y un suplemento adicional que me olvidé de mencionar en el balance térmico recién, es que además se puede afectar la pérdida que obtuvimos de transmisión e infiltración con un porcentaje por altura del local, ya que el aire se va acumulando, o sea, el aire caliente se va acumulando en las capas superiores, y esto se considera en un coeficiente que depende de la altura. En este caso, el local no supera los 3 metros, y entonces no se afecta por este factor, ya que se considera que hasta los 3 metros, con el movimiento de las personas y el cierre y apertura de puertas y ventanas, esta estratificación del aire no se toma en cuenta. Siguiente. Bueno, y acá vuelvo a repetir las fórmulas de pérdida de calor por transmisión y de pérdida de calor por infiltración, con los cálculos para llegar al total de 1184 watts que se veía en la tabla de unas diapositivas atrás. Siguiente. Acá muestro los factores según el tipo de orientación del local, que en nuestro caso es noroeste, por eso el porcentaje... Ah, perdón, esta es otra diapositiva. No, acá. Gracias. Acá en la primera tabla se ve el porcentaje según la orientación, que va incrementándose. La orientación sur es la peor para el hemisferio sur, perdón. Luego está el porcentaje que se va afectando según la altura por la estratificación del aire, que en nuestro caso se despreciaba por lo que ya expliqué. Y luego muestro un ejemplo de la tabla para el método de infiltración, o también llamado método de las hendiduras, que en base a la velocidad del aire y el tipo de carpintería se afecta el volumen del local por un factor. Siguiente. Bueno, ahora se va a calcular la temperatura media de los cerramientos, que en este caso voy a arrancar por los cerramientos interiores, que sería lo que en la imagen se ve como M1, M3 y M2, a los que, y no se tiene en cuenta el cerramiento donde se ubica
la calefacción, que en este caso sería el techo, y a estos valores de temperatura interior se le adiciona 1 grado Kelvin. Siguiente. Para el cálculo de la temperatura media de los cerramientos exteriores, se ingresa en el ábaco que se muestra en el eje horizontal. Se ingresa con la temperatura del aire exterior, que en este caso es 0 grados, y en base al coeficiente de transmitancia de cada cerramiento, que son las líneas diagonales, se obtiene la temperatura del cerramiento externo. Y también, como para los internos, se le adiciona 1 grado Kelvin más. Siguiente. Bueno, ahora se calcula la temperatura de radiación media como la sumatoria de las temperaturas medias ya calculadas, las dos que expliqué recién, por la superficie de cerramiento dividido la superficie total. Acá también se omite el techo. Bueno, en la tabla se demuestran las superficies de los cerramientos, las temperaturas medias que ya las expliqué. Se obtiene el total de la multiplicación de la superficie por las temperaturas medias, dividido la superficie total de 53,12 metros cuadrados, y se obtiene una temperatura de radiación media de 289 grados Kelvin. Siguiente. Bueno, el siguiente paso es el calor emitido por el panel radiante, que se obtiene de la pérdida de calor total que expliqué en el balance térmico del primer punto, y esto se afecta por el porcentaje de calorías que el panel transmite por radiación. En la tabla se muestra que va de 70 a 80 para el techo en este caso, y si este valor de 829 lo divido por la unidad de superficie del panel, obtengo el calor emitido por unidad de superficie. Siguiente. Y para el cálculo de la temperatura del panel radiante, se ingresa en el ábaco con el calor por unidad de superficie del panel que se calculó recién, y la temperatura de radiación media, también calculada en 2 pasos anteriores, y se obtiene que la temperatura del panel es de 298 grados Kelvin, que tiene que verificarse que sea menor a 318 grados Kelvin, como se muestra en la tabla. Siguiente. Está muteado. Perdón. Buenas, soy Karen y ahora vamos a calcular la temperatura de radiación media del local. Con el cálculo previo que vimos con mi compañera, obtuvimos la temperatura del panel radiante. Con ese dato y con el dato de la superficie del panel radiante y la temperatura y la superficie de aquellos cerramientos que no poseen el panel radiante, podemos calcular como el producto de la superficie por temperatura, tanto el panel radiante más la suma de este mismo producto para los cerramientos que no poseen panel radiante, dividido la sumatoria de toda la superficie,
obtenemos la temperatura de radiación media del local, que en nuestro caso nos dio 291 kelvins, que sería igual a 18 grados centígrados. Ahora, con este dato de la temperatura de radiación media del local y la temperatura del interior del local, que eran de 16 grados, vamos a verificar y calcular la sensación de calor como un promedio ponderado de estas dos temperaturas, obteniendo así los 17 grados, lo cual podemos decir que verifican, ya que lo que buscamos es que la sensación del calor esté entre los 16 y 18 grados para que el usuario se sienta confortable. Entonces estamos dentro del rango. Ahora vamos a comenzar con el dimensionamiento de la serpentina. El cálculo que vamos a hacer ahora es para el circuito 1. Vamos a obtener ahora la longitud de la serpentina de la habitación, ya que dijimos que teníamos, el circuito 1 estaba compuesto por un dormitorio y un baño. El material que vamos a utilizar es hierro negro, ya que el panel radiante es de techo, entonces el material va a estar embutido dentro de la losa. Va a tener un espesor de 2 milímetros y diámetro vamos a usar de 13 milímetros por fines didácticos, ya que en la memoria de cálculo decía que el uso era de 19 milímetros. En función de este diámetro, tenemos que verificar que la separación de la serpentina, como se ve en la imagen, tiene que estar dentro de un rango, lo cual también el radio de curvatura que va a tener. Y por último, cuando obtengamos la longitud, tenemos que verificar que no sobrepase una longitud máxima. Con el dato de estos materiales obtenemos el coeficiente de transmitancia total, el K, que es sumando a las pérdidas totales del calor que obtuvimos del balance térmico, que era de 1184 watts, y la diferencia de la temperatura media entre el agua que va a estar calefaccionada y la temperatura del aire, obtenemos que la longitud de la serpentina en total va a ser del dormitorio es de 29,3. Ahora, para el dimensionamiento de las montantes y el retorno, lo que hacemos es hacer este mismo procedimiento que hicimos para la longitud de la serpentina de la habitación del dormitorio, hacer para el baño, ya que se conectaban en serie, y esto replicarlo en todas las plantas tipos, o sea, multiplicarlo por la cantidad de plantas tipos que tengo, hacer lo mismo para la azotea, para el primer piso, y obtenemos un total para el circuito 1 de 370 metros. Pero a esto también le tenemos que añadir los desplazamientos horizontales y el desnivel de caldera con el último panel radiante que vamos a tener. Adicionándole estas longitudes de 8 y 38 metros, obtenemos que la longitud total entre el montante, el panel y el retorno es de 462 metros. Y por último, le tenemos que sumar las pérdidas localizadas, para lo cual estamos adoptando que estas pérdidas localizadas van a ser igual al valor que obtuvimos de 462. Entonces, la longitud total que vamos a obtener es de 924 metros. Bueno, con el dato de la longitud que calculamos previamente y el uso de la bomba que nos va a brindar una fuerza motriz de 4 metros de columna de agua, podemos calcular el coeficiente R, que es de fricción del agua en caída. Con este coeficiente, lo que podemos hacer es entrar a la tabla de diámetros de la cañería para circulación forzada, y así obtenemos las columnas sombreadas en rosa de los montantes y los retornos. Y también tenemos el cálculo de las calorías a transportar acumuladas, el total de estas calorías, que lo vamos a usar en el paso siguiente. Para el dimensionamiento de la bomba circuladora, lo que tenemos que hacer es calcular la potencia. Esta potencia, para calcularla necesitamos el caudal de agua, que como se ve en la expresión, necesitamos el caudal acumulado, que fue lo que calculamos en el paso anterior, el acumulado a transportar. Esto dividido
por el calor específico del agua y la diferencia de temperatura entre la entrada de la serpentina y la salida, podemos calcular el caudal de agua. Haciendo esta cuenta, ya que todo lo demás ya fue dato, ya lo fuimos calculando previamente en los pasos anteriores, podemos obtener que tenemos un total de 1369, que lo vamos a usar para calcular la potencia, dividido el rendimiento, los 3600 y el cambio de unidades, para obtener así un total de 0,05 caballos de fuerza. Bueno, buenas noches a todos, buenas tardes todavía. Vamos a ver ahora lo que es el dimensionamiento de la caldera. Hasta ahora veníamos, ¿se ve el mouse si lo muevo por la pantalla? Sí, ¿no? Como anotación, ¿sí? ¿No se ve? Sí, se ve. Sí, se ve. Ah, ok. Hasta ahora, bueno, veníamos hablando solamente del sistema de calefacción. ¿Qué pasa? Cuando ya entramos en la parte de la caldera, podemos tener o una caldera que únicamente abastezca a la calefacción, o que tengamos un sistema mixto en el que la caldera abastece al sistema de calefacción y además provea de agua caliente al edificio. En los siguientes elementos que vamos a ir dimensionando, vamos a tener esta dualidad, ¿no? Por un lado, la dedicación exclusiva, o sea, caldera que abastece únicamente a la calefacción, o el sistema mixto que abastece calefacción y agua caliente. Las cuentas son similares. Vemos acá que tenemos el balance térmico total, que después de hacer las cuentas que ya estuvieron exponiendo Julia y Karen, en el total del sistema vamos a tener 78.000 kilocalorías por hora. A eso le vamos a tener que sumar un 10% de pérdidas, o sea, un 10% adicional por pérdidas en la instalación y un 10% por servicio intermitente, con lo cual el calor que tiene que entregar la caldera al sistema va a ser 1,2 el balance térmico total, que nos queda en 93.600 kilocalorías por hora. Esto, para llevarlo a una caldera comercial, vamos a tener una caldera que es de 110.000 kilocalorías por hora, con un volumen de 240 litros. En el sistema mixto es parecido. La diferencia, ¿cuál tenemos? Tenemos el balance térmico total, las mismas 78.000 kilocalorías por hora, pero además tenemos el calor necesario para entregar al sistema para el sistema agua caliente. Entonces acá el calor total nos van a quedar 177.000 kilocalorías por hora. Tenemos las mismas pérdidas que en el sistema, que en la cuenta que hicimos recién. Y nos termina quedando una capacidad de caldera de 212.400 kilocalorías por hora. La caldera comercial, para llegar a esto, son 250.000 kilocalorías por hora, con un volumen de 330 litros. Vamos a la siguiente. Acá, si tenemos una caldera quemadora gas, vamos a tener conducto de humos. Lo mismo, parecido. Como tenemos distintas calderas, estamos hablando de 110.000 kilocalorías por hora, más del doble para el sistema mixto, vamos a tener conductos distintos. La cuenta sigue siendo igual. Tenemos una altura total de chimenea que vamos a necesitar, la calculamos en 41 metros. Un coeficiente por el combustible, que es gas, se mencionó la caldera con quemadora gas. Y en la dedicación exclusiva, como es una caldera más chica, requerimos una superficie de conducto de 309 centímetros cuadrados. Con un conducto de 20 centímetros de diámetro, estamos bien. Y en el sistema mixto, como es una caldera más grande y demás, necesitamos ya un conducto de 30 centímetros de diámetro. Vamos a ver, siguiente.
Bueno, vamos a hacer el dimensionamiento del vaso de expansión. Lo mismo, tenemos dos calderas distintas, van a ser dos sistemas distintos y vasos de expansión distintos. Para la caldera de dedicación exclusiva vamos a tener que sumar todos los volúmenes de la caldera, montantes y retornos y serpentinas, y estimamos que el 4% de ese volumen tiene que ser el volumen de expansión del fluido, del agua. El vaso de expansión tiene que tener el doble de ese volumen. Entonces, tenemos caldera 240 litros, montantes y retornos 369, serpentina 151, el total 787, el 4% de los 787, tenemos 31 litros, y el vaso de expansión entonces tendrá que ser de 62 litros. En el sistema mixto, lo que pasa es que vamos a necesitar dos vasos de expansión, uno para cada sistema. La cuenta sigue siendo igual, se suman todos los volúmenes de los elementos involucrados. En el sistema de calefacción tenemos el intercambiador de calor, las montantes y retornos y la serpentina. El 4% es el volumen de expansión que vamos a requerir, y el vaso de expansión tendrá que ser el doble de ese volumen. Para el vaso de expansión del sistema de agua caliente, vamos a tener el volumen de la caldera, montantes y retornos, serpentina, y el 4% de ese volumen total será el volumen de expansión calculado, teórico, y el vaso de expansión tendrá que ser el doble de ese volumen. Vamos a la siguiente. Acá ya estamos en la sala de máquinas, obra civil. Tenemos que calcular cuál va a ser la altura mínima que vamos a requerir en la sala de máquinas, porque son elementos que tienen un tamaño considerable. Entonces, para lo que sería el sistema de dedicación exclusiva, de nuevo, que solamente da agua caliente para el servicio de calefacción, tenemos la caldera con el colector y un 50 centímetros para generar los pendientes que necesitamos. Tenemos 2 metros con 47 centímetros. Y para el sistema de agua caliente, que lo estimamos con un termotanque de alta recuperación, que tendría 2,20 metros de altura, y la altura necesaria para poner un colector y un conducto de humos, tenemos 50 centímetros más, nos da 2,70 metros. La altura mínima de la sala de máquinas tiene que ser mayorada en un 10%, o sea, de tener un poco de aire, por así decirlo, entre las alturas. Como acá tenemos dos sistemas similares que van a estar en la misma, dos sistemas con sus distintos elementos que van a estar en la misma sala de máquinas, la altura mínima será la mayor de entre estas dos alturas. Acá vemos como estos 2,47 metros mayorados vamos a tener 2,72 metros, y este 2,70 metros mayorado vamos a tener 2,97 metros. Para el sistema mixto, la cuenta también es similar. Tenemos la altura de la caldera, la altura del tanque intermediario, la altura necesaria para poner las pendientes del colector. Vamos a tener 2,85 metros. De nuevo lo mayoramos en un 10% y nos da una altura de 3,15 metros. Vemos que son alturas bastante similares. Vamos a la siguiente. Bueno, y acá tenemos el intercambiador de calor, el tanque intermediario. Bueno, se adoptó un intercambiador de calor de calefacción horizontal, es de este estilo. Tiene 400 milímetros de diámetro y una longitud de 1850 milímetros, 1,85 metros. Y la transferencia de calor se hace con un tanque intermediario horizontal de transmisión agua-agua de 2.500 litros por hora. Vemos acá resumido que el agua a calentar tiene una temperatura de entrada de 15 grados y una temperatura de salida de 60, y el agua de calentamiento tiene una temperatura de entrada de 85 grados y una temperatura
de salida de 75 grados. Y en la siguiente. Hola, soy Diego. Yo voy a empezar hablando por el sistema individual, el cual va a ser por losa radiante, no por techo como venía siendo el central. Por departamento habrá 3 circuitos alimentados cada uno por una caldera, que tiene una capacidad de 15.000 kilocalorías sobre hora. Además, otra diferencia con el central es que en este caso va a ser una serpentina continua en espiral. Después se va a apreciar en un dibujo. Estas calderas van a contar con el vaso de expansión individual, conducto de humos y correspondientes controles de seguridad. En este caso, las serpentinas van a ser de polietileno reticulado, 16 milímetros. Obviamente van a estar ubicadas en el piso. Van a estar integradas mediante un colector de mando, como se ve en la imagen de la derecha, un purgador automático por si entra aire, un termómetro, y ya el control manual para regular el caudal. Siguiente. Bueno, acá se está viendo unas imágenes del sistema individual. Se aprecia que hay una caldera por piso en la imagen de la izquierda. En la imagen derecha se aprecia que son 3 circuitos, y además que están en forma de espiral. Y eso sería. Siguiente. Bueno, acá una imagen para ilustrar las serpentinas conectadas al colector de mandos. Siguiente. Bueno, para dimensionamiento del sistema individual, vamos a seguir esta serie de pasos. De ejemplo se va a usar, de los 3 circuitos vamos a dimensionar uno solo, el número 1, que va a estar en el dormitorio número 1, que va a estar al contrafrente, o sea, apuntando hacia el sur, en este caso. Siguiente. Bueno, el primer paso, similar al sistema central, es el análisis de la carga térmica. Se va a calcular el calor por la transmisión y por la infiltración, pero en este caso, al estar apuntando hacia el sur, también va a haber un suplemento por orientación, lo cual va a aumentar un poquito las pérdidas por transmisión. Esos 2 valores que mencioné recién son los marcados en verde. Sumados dan el valor que está en rojo, que sería la pérdida total de calor, que se va a usar este dato más adelante. Siguiente. Bueno, similar también al sistema central, se van a calcular las temperaturas medias en las herramientas. Estas temperaturas están ilustradas en la imagen de la izquierda. Se van a asumir 16 grados centígrados para los elementos interiores, y se le va a aumentar 1 grado también, como en el caso del sistema central. Siguiente. Para el caso de los elementos exteriores, al igual que el sistema central, se van a asumir 0 grados centígrados para la temperatura en el exterior, y además se va a necesitar el dato que también se tenía en el balance térmico del coeficiente de transmisión. Entonces, para ello se usa este ábaco, se parte del eje de abscisas y se intersecta con nuestro coeficiente de transmisión de un cerramiento. Todo este ábaco se usa para un cerramiento a la vez. Este es un ejemplo de uno solo. Y después, una vez que intersecta la coeficiente de transmisión térmica, la recta en rojo, nos quedamos con el valor en el eje de coordenadas. Así se llega a estos valores, que figuran 289 y 281 para estos muros exteriores, que van a ser usados también en el paso siguiente. Siguiente. Bueno, ahora se calcula la temperatura por radiación media en los cerramientos. También es similar al cálculo realizado en el sistema central, pero no se considera al cerramiento donde se ubica el panel radiante. O sea, no se tiene en cuenta la superficie del piso ni su temperatura. Básicamente la temperatura de la radiación media se calcula con las temperaturas calculadas en el paso anterior. Se hace una sumatoria de los productos de esas temperaturas con sus superficies de esos paramentos, y seguido por la sumatoria de todas las superficies de los paramentos analizados. De esta forma se llega a una temperatura de radiación media de 16 grados centígrados. Siguiente. Bueno, ahora queda ver el calor emitido por el panel radiante. Dado que esta vez, a diferencia del sistema central, la losa se encuentra el sistema de calefacción se encuentra en el piso,
esta vez el porcentaje de las calorías transmitidas por radiación va a ser el 55%, ya que antes estaba entre el 70 y el 80%. Entonces se utiliza este coeficiente de radiación y, las pérdidas calculadas en el primer paso para calcular las calorías cedidas por unidad de superficie, utilizando también la superficie del panel, dato que va a ser utilizado en el paso siguiente. Siguiente. Acá, con los datos que ya calculamos, podemos entrar en este gráfico y a partir de, digamos, del calor cedido, que lo habíamos calculado antes por unidad de superficie, que teníamos 4094, y la temperatura de radiación media de los herramientas, de 16 grados en este caso, obtenemos una temperatura del panel radiante de 24. Pero queda a su vez confirmar que no supere el máximo, que en este caso, como se trata del piso, es de 29 grados. Es más bajo, digamos, que en el caso del techo, por una cuestión de dónde se emite el calor, digamos. No es cómodo, digamos, en un ambiente que el piso esté muy caliente, entonces tiene ese límite bastante más exigente. Pero lo cumple, estamos en 24 y el límite es de 29. Siguiente. Y esto, bueno, como están viendo, es muy parecido al sistema central. La diferencia es que al ser por el piso tiene otras consideraciones, el alfa es diferente, pero esto es hacer lo mismo de nuevo, ¿no? La temperatura de radiación media, pero del local, no de los herramientas, y es un promedio ponderado por superficie, las temperaturas de los herramientas, pero esta vez incorporando el de la losa radiante. Vamos a volver al anterior. Bueno, haciendo los cálculos, este valor ya lo teníamos de la superficie del edificio propio, la temperatura del panel la calculamos en el paso anterior, y estos valores ya los teníamos del principio, con lo cual simplemente los podemos incorporar acá, y agregamos esos términos que faltaban, y tenemos una temperatura de 17,5, más o menos 18. Sí. Entonces, ahora lo que queda es verificar con estos valores, la temperatura interior, que en este caso es un dormitorio. Este trabajo se tomó en 16, podría llegar a 18, pero bueno, tomamos 16, como la temperatura, podemos decir, del aire, digamos, del ambiente en sí mismo. Y la temperatura de radiación media local es la que calculamos antes. El promedio de ambas es lo que se considera como sensación de calor, lo que una persona siente. Y nos da unos 17 grados, lo cual verifica el rango que tiene que estar, que es entre 16 y 18, que es lo que se considera, digamos, cómodo, por así. Sí. Y lo que queda es dimensionar la serpentina, que sería calcular la longitud que tiene que tener. Y en este caso se adoptó un diámetro de 16, que es 16 milímetros, que es aproximadamente, para poder utilizar la tabla nominal, es media pulgada. Y de la tabla obtenemos un coeficiente KR, que incorpora de alguna manera cómo se transmite el calor desde la serpentina al ambiente, pero considera también la resistencia que tiene el piso, o sea, no solamente de los conductos, sino de toda la capa de hormigón que tiene encima, que también tiene resistencias y que tiene incluso, ¿sabes?, más peso que las del conducto en sí. Pero incorpora también el perímetro de la cañería, y por eso aparece por unidad de metro lineal de serpentina. Y este valor nos queda para polietilo reticulado, que es lo que se adoptó en este caso, en 0,85 para este diámetro. ¿Sí? Entonces tenemos la temperatura media del agua, esto ya estaba establecido, está en 40 grados, la del aire ya habíamos dicho que es 16, y la pérdida total de calor, que ya digo, había explicado cómo se calculó, que venía de todas las pérdidas que tiene este ambiente. De esta fórmula, que es la de calor, ya conocida, se puede despejar a longitud, que es lo que nos interesa. Y haciendo el cálculo tenemos una longitud de 44,1 metros, que es menor que los 45. Esta longitud máxima de 45 depende del diámetro. En este caso, para media pulgada, es 45. Lo que está incorporando ahí, en cierta forma, son las pérdidas. La idea sería que, bueno, para un diámetro de media pulgada, se
para esta longitud se puede tolerar, por las pérdidas que puede llegar a tener, es algo muy aproximado. Y si bien en este caso verifica más o menos relativamente justo, lo que sí, bueno, me tengo que dar un poco enfrente con esto, pero quizás sí habría que sumar unos 3 metros más, porque el conducto no solo recorre el dormitorio, sino también el baño, y eso nos daría aproximadamente 47. Entonces quizás se podría llegar a evaluar y usar un diámetro de 3/4, que en ese caso la longitud máxima que tiene pérdidas razonables es de 90 metros. Y se adopta, bueno, finalmente una separación entre las serpentinas de 20 centímetros. Bien. Y acá, bueno, incorporamos una imagen de cómo son estas calderas individuales, de una proporción bastante, muchísimo menor que la central, y que, bueno, cada departamento tiene una que alimenta varios circuitos. Lo que dimensionamos acá fue el circuito 1, que es el dormitorio que llamamos 1, pero esta máquina alimentaría, digamos, este equipo alimentaría los 3 circuitos que tiene cada departamento. Son 2 dormitorios, más el de living y demás. Por el baño pasan casi todos porque está pegado a donde está el equipo, pero... Y lo que vemos, bueno, es más o menos cómo está compuesto. Tiene los elementos que describió Diego al principio, un conducto de humos, unos controles de seguridad para operarlo, y, bueno, el vaso de expansión. ¿Sí? Y acá incorporamos un video que más o menos muestra las diferentes formas de colocación que tiene el sistema, con paneles plásticos, con los paneles plásticos donde se enganchan los tubos, o la otra opción que es directamente con un aislante, que es telgopor en general, de poliestireno expandido, sobre el que se coloca un polietileno y sobre eso se pueden colocar los conductos. Y todo eso, bueno, se tapa después con una capa de mortero. Bueno, ¿puedo poner el video o está con problemas? Si no, puedo intentar compartir yo, pero... No estaría queriendo el video, ¿eh? A ver. Ahí está. Acá este es un video promocional que muestra 3 tipos de sujeciones de la serpentina con el piso, ¿no? Todos los 3 sistemas el objetivo que tienen es el de contener la serpentina, y vemos como el operario está colocándola entre los tapones esos que tiene el piso ese. Y ahí ya se ve cómo se va haciendo la conexión de la serpentina al colector directamente. Al principio se veía también la cinta que se coloca perimetral por una cuestión de que el piso se expande por el efecto del calor. Este es el otro sistema. Esos son paneles de poliestireno expandido, o sea, telgopor, que arriba tienen un film que hace de barrera de vapor. Y sobre eso se colocan con precintos los conductos. Ahí se ve como está el operario poniendo la serpentina con la engrampadora esa, que es en conjunto con el sistema, ¿no? Para ir fijando la serpentina a medida que va haciendo el recorrido. Y después, bueno, se hace la misma
la misma conexión de la serpentina al colector. Es otro tipo de placas, pero la idea es similar a las primeras que vimos. Tiene esa forma que permite enganchar las cañerías y facilitar el trabajo de instalación. Ahí se ven de nuevo las juntas en perimetrales. Claro, para permitir la expansión. Claro, el mortero, digamos, que va encima de estas placas y todos los conductos son colocados. Exactamente. Bueno, muchas gracias por su atención. Ahí hemos finalizado. Bueno, bastante buena presentación. El tema no es sencillo, pero aparte, dar la práctica no es tan fácil. Así que, bueno, con la implementación de videos, que es el proceso que estamos haciendo también en la cátedra, incorporar videos porque es como una visita a obra, ¿sí? Yo siempre digo, no es lo mismo, por supuesto, verlo o hacerlo uno, que pero acerca bastante el tema cuando uno lo tiene que ir a ver hacer, ¿no? Que en algún momento nos vamos a encontrar con que hay algo que nos dijeron en teoría o en alguna práctica, pero lo tenemos que aplicar y bueno, ahí empiezan las dudas y el tema de videos son un aporte importante, así que es bueno. Así que le envíen la presentación al docente, así tenemos el Power para, viste, como bagaje, como reservorio, ¿sí? Por otro lado, ¿hay alguna duda que tengan los demás alumnos? No es un tema específico que teníamos que dar, pero siempre en la discusión de cátedra surge que este tema es un tema de que por lo menos los alumnos tienen que salir con una mirada. Así que la idea es esa y bueno, me pareció que tuvo la explicación, la presentación estuvo bastante bien, así que lo felicito y bueno, gracias. Si algún alumno tiene dudas, sería bueno que lo hicieran y que los que dieron el tema lo respondieran. Eso sería interesante. Veo que no hay dudas, así que se ve que la explicación fue perfecta. O la otra alternativa que yo siempre digo, se durmieron todos y entonces... Bueno, ¿ustedes tienen alguna duda, consulta, algún tema particular de la cátedra, alguna cuestión que plantear, trabajos prácticos? Sé que estamos ya terminando el año y que tenemos algunas actividades prácticas que están ahí sobre la hora, pero bueno, no tienen la toalla al final y hagan el esfuerzo, así cerramos. Y después, recomendación, cuando puedan dar el final, denlo, porque después pasa el tiempo y uno se olvida de un montón de cosas, ¿eh? Así que eso es particular. Bueno, los escucho si hay algo y si no, damos por terminado.
Bueno, veo que no hay dudas, o están todos en silencio, o yo no escucho, que soy medio sordo, así que está todo bien. No, parece que no hay dudas. María de los Ángeles. No, que digo que nadie habló. Está todo claro. Bueno, nos Pues los vemos dormimos a el todos. martes. Aprovecho una cosa justo antes de que se termine. El tema de la fecha de firma de libretas que aparece justo ahí en última fecha de diciembre, eso tenemos que A tener ver, todo está aprobado, A ver, entregado. está puesto firma de libreta por una cuestión de, ¿viste? Es lo que queda de antes de la pandemia, seguimos con el mismo procedimiento, firmamos la libreta y quedó firma de libreta, ¿no? El tema de la firma de libreta, para que entiendas, nosotros las notas así cuando ustedes terminan de aprobar ahora el segundo recuperatorio, ahí nosotros subimos las notas y se hace un acta con la aprobación de las prácticas. Si yo no subo, que ya me pasó el año pasado por una cuestión de que no andaba el sistema, que yo, si no subo, viste, el sistema a veces nos impide dar el final. ¿Sí? Nosotros lo habilitábamos con el departamento manualmente, porque no era ni cuestión nuestra, ni cuestión de, viste, fue atípico, pero ahora subimos las notas son notas, perdón, voy a parar la grabación.